serious shit. El sonido de una extraña criatura que supuestamente vive en el interior de los bosques de Canadá, de Columbia Británica, le llaman el Sasquatch. Otros dicen que puede ser un Wendigo, criaturas que nadie ha visto, que nadie ha fotografiado, que nadie ha podido capturar, pero que muchos dicen son reales. Y en este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de algunas de esas criaturas, del pombero de Argentina. También vamos a hablar del hojarrasquín de Monte de Colombia. Van a escuchar testimonios de personas que afirman haber visto cara a cara a la candileja, una luz que flota con personas adentro, que hoy en día sería un ovni. Y van a conocer una extraña criatura de Chile que parece un tritón, una sirena, pero que tiene cuerpo de lobo marino. Aquí en Cruz Escribiente van a escuchar historias increíbles, como un ser que lanza una especie de trompa a soldados, o lanzó una especie de trompa a soldados en Honduras y les inyectó una extraña toxina. Así que abróchese los cinturones, dele like ya mismo a este podcast y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Viajamos con la mente y la imaginación a El Salvador, ese lindo país, un país pequeñito que tiene costa, que tiene volcanes, un país cálido, lleno de gente buena y trabajadora. Está San Salvador, por ejemplo, esa ciudad maravillosa. Y allá se dice que existe la Cuyancúa, una leyenda narrada principalmente en un municipio llamado Izalco, en el departamento de Sonsonate. Según lo que dicen las personas que habitan ahí, según la tradición, se trata de uno de los seres críptidos más extraños y misteriosos y paranormales de América Latina y también uno de los más horrorosos, pues se dice que estos seres habitan en las fuentes de agua y que son una especie de reptiles. Imagínese usted una serpiente larga, larga, larga y gorda, más gorda de lo que usted haya visto nunca. Una serpiente que tiene el grosor de una pierna humana. Una serpiente que tiene el grosor de un tubo, de uno de esos tubos grandes que hay a veces para llevar en el acueducto agua a los pueblos, de esos tubos plásticos. Imagínense que ese tubo estuviera vivo, largo, 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 con una piel verde, verde y nacarada, llena de escamas. Pero eso no es lo extraño. Se dice que la Cuyancua tiene además más adelante, Cuyancúa o Cuyancua, como quieran decirle, tiene más adelante algo extraño, porque en la medida que uno observe hacia la parte superior, nota que tiene un tórax, sí, un tórax como el que usted tiene y el que tengo yo, una especie de pecho, y también que le salen unos bracitos, unos bracitos largos, largos, largos. Imagínense, unos bracitos delgados que se mueven de un lado para el otro, que se mueven de arriba para abajo y donde tiene deditos. Pero eso no es lo peor, eso no es lo más aterrador. La Cuyancua tiene también cabeza, pero su cabeza no es cabeza humana, no es la cabeza de un ser humano como usted y como yo. Tiene forma de animal, de bestia, tiene fauces, tiene forma de cerdo. Es un ser que tiene cola de serpiente y cabeza de cerdo. Según la leyenda, durante la noche, al norte de Izalco, de ese municipio, se escucha una especie de graznido o de chillido tenebroso. También se mueve la tierra, porque la Cuyancua vive bajo de la tierra, y cuando eso pasa la gente le da mucho miedo porque dice ese ser va a salir. Entonces durante muchos años los izalqueños se encerraban en sus casas cada vez que escuchaban estos ruidos. Existen también testimonios de personas, de campesinos, que aseguran haber visto a la criatura, lo que les produjo profundas perturbaciones mentales, porque dicen que es tan horrible, tan asquerosa, tan vomitiva su imagen, que todos caen en ese momento en pánico, que caen al suelo desmayados y que muchos no se recobran. Allá en Sonsonate, en este departamento, se ha explotado la imagen, porque realmente estas criaturas en muchas comunidades hacen parte de su patrimonio. Son leyendas que dan identidad. Pues bien, se dice que esta criatura allá en Sonsonate
tiene estatuas, hay centros turísticos, hay tiendas que tienen el nombre de ese extraño ser. También se dice que sale especialmente de lugares donde hay agua limpia. Hay una historia muy famosa, por ejemplo, un campesino que dice que estaba labrando la tierra y que de repente cuando empezó a con una pala a sacar un montón de piedras para poder cultivar, sintió que había algo debajo y entonces empezó a excavar y excavar y excavar y se llenó de agua un pozo porque ahí había una fuente natural y de repente vio como una piel, como una especie de gusano debajo de la tierra. Imagínese usted excavando y que de pronto ve una piel verde que se mueve para adelante y para atrás, como si fuera un músculo pintado, como si encontraran algo ahí, una babosa gigante. El campesino dice que sufrió muchísimo, que se sintió muy mal cuando vio eso, porque además olía inmundo. Escuchemos este informe producido por Código 21 de El Salvador en el que se habla de este extraño ser. Una leyenda se sumerge en las frías aguas del río que atraviesa el corazón del balneario Atecosol de Izalco. Levantaron esta estatua con las descripciones que lugareños dieron de una bestia que vieron de lejos y a la medianoche era la Cuyancúa. Es una palabra náhuatl que significa Cuyan, Tunco, Cuba, culebra. Ella se paseaba acá en este río Chutilla, llegaba hasta Navilingo, de ahí se regresaba. Cuenta la historia que es una macabra mutación de dos animales, de un reptil venenoso y de uno de los mamíferos más inteligentes. El mito nació con las civilizaciones indígenas, sin embargo ha perdurado hasta la actualidad, pues dicen la Cuyancúa sigue al acecho. En 2005 se aparece acá en la hacienda Santa Julia, cuando llevan arreglando esa calle. ¿Un trabajador la vio? Sí, un trabajador, pero cuando se le apareció, pues él murió, pues por la impresión que vio ese animal extraño, ¿verdad? Tiene patas delanteras, garras largas y colmillos grandes. Creen que su cuerpo mide más de 2 metros y puede vivir en tierra y bajo el agua. La historia de este misterioso ser gira en torno a muchos mitos. Sin embargo, para nuestros antepasados no era del todo malo. Ellos creían que cuando la Cuyancúa se le aparecía a una persona era porque el invierno estaba por venir y esto sería muy bueno para los cultivos. Los primeros días de mayo, pues se les aparecía, ¿verdad? Y cuando ellas aparecían, pues los indígenas sabían de que ya podían sembrar el maíz y el frijol. 1910 a 1910. Y según este historiador, no solo predice las tormentas, también las sequías. Cuando se escuche el chillido tenebroso de un cerdo por las noches, dicen que es la Cuyancúa, avisando sobre un periodo largo de escasez de agua. Y ellos decían, preparémonos porque va a haber seca, y así lo hacían, y ellos pues era muy valioso para ellos. El lugar es muy popular, pues creen que por aquí se arrastra el animal. El agua curiosamente se mantiene fría, eso lo hace más atractivo para los turistas. Los lugareños dicen que cuando la han escuchado o visto de lejos se ponen a rezar presos del miedo. Así es como creen la bestia desaparece. Liliana Díaz, Código 21. Un informe Código 21 de El Salvador, un informe increíble de este ser. ¿Les parece asombroso? ¿Qué piensan de esta criatura? Escríbanme aquí abajo si les ha gustado este programa de bestias, de criaturas paranormales de América Latina. También denle ya mismo like a este video, recomiéndenlo y siga hasta el final, porque nos faltan muchos otros seres asombrosos por explorar que supuestamente habitan aquí en América Latina. En el sur de Argentina hay un lago gigante, un lago muy bonito, llamado el lago Nahuel.
Es un cuerpo glacial de casi 557 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 464 metros. Es un lago gigante, hermoso, bello, y allí se dice vive una extraña criatura, una especie de ser muy parecido a Nessie, al monstruo del lago Ness, porque los que lo han visto afirman que se trata de un reptil grande, 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 que tiene un cuello largo, largo, como si fuera un cisne gigante sin plumas. Un dinosaurio tal vez, un dinosaurio marino, eso es lo que dicen las personas que ven allí en el lago Nahuel. Lo cierto es que desde hace siglos los indígenas de la zona, los mapuches, hablaban de la existencia de esta extraña criatura, que quedó registrada por varios conquistadores españoles. Decían que en esta región existía un ser llamado el sueiro, que salía por la noche en los lagos, que posee el cuerpo del tamaño de una vaca y deja huellas como los de un pato gigante. Así le llamaban los pobladores de la zona Nahuel Huapi a estos extraños seres, el sueiro. En 1910, uno de los avistamientos más famosos fue protagonizado por un señor que se llama George Garrett. Él, Garrett, trabaja en una compañía ubicada cerca del lago Nahuel y era un fanático de los deportes de vela. Se iba en su lancha, imagínese usted, ahí entre el agua se iba en su lancha y navegaba en el lago. Pasó una tarde ahí, había visto, dice, extrañas sombras, pero le parecía nada más el reflejo del sol o las nubes que tapaban, que oscurecían la superficie del agua. Y él dice que desembarcó y de repente a 40 metros de distancia vio una especie de ser, de una criatura. En 1910, este señor George Garrett, una criatura que medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Al comentar su experiencia con los lugareños, ellos le dijeron: usted ha visto al Nahuelito, usted ha visto a la criatura que vive debajo de las aguas del lago Nahuel. Garrett quedó asombrado y publicó en 1922 su experiencia en un periódico llamado Toronto Globe. Desde entonces ha sido buscada por gran cantidad de personas. Esta criatura, en 1960 se dice que la Armada Argentina persiguió en el lago un objeto submarino no identificado, un OVNI, durante 18 días, sin conseguir identificarlo. ¿Qué habrá debajo del agua del lago Nahuel? ¿Un dinosaurio que sobrevivió hasta nuestra época? ¿Un monstruo extraño? ¿O simplemente una leyenda, un mito? Escuchemos este testimonio increíble del año 2020, cuando un joven grabó algo extraño y se encontró cara a cara supuestamente con el Nahuelito. Escuchen ustedes este testimonio del Canal 13 de Argentina, que nos va a dejar pensando en la posibilidad de que exista algo extraño debajo de las aguas de la Patagonia. Estaba en Playa Bonita, aproximadamente eran 5 de la tarde, fui con un amigo, estaba tomando mates y estábamos en la orilla cuando, bueno, pasó lo que pasó, que apareció una especie que la verdad no sé qué, era muy grande, parecía el abuelito. ¿Grande qué tamaño más o menos le podías calcular? Y no sé el tamaño ni idea, porque o sea, está bajo el agua, pero cuando salía se veía muy enorme, muy enorme. Y nada, en el agua había una mancha negra muy grande y hacía muchas burbujas. En el momento que nosotros estábamos viendo eso, viene prefectura rapidísimo, muy rápido viene, y nosotros dijimos, ¿qué pasó? ¿Hay algo en el agua? ¿Qué? Y pasó las boyas prefectura y lo empezó a seguir. Apenas lo empiezo a grabar, como que saca la cabeza, o una parte del cuerpo, saca la cabeza y la vuelve a meter. Yo ahí dije, listo, es un animal. En ese momento, cuando sacó la cabeza, toda la gente empezó a mirar y se paró y decía, ¿qué es? ¿Qué es? Yo en el momento que estaba grabando, agarró, como que sacó una parte de atrás del cuerpo también. No se puede ver en el video porque justo yo estaba grabando los kayaks que iban para ahí. Cuando los kayaks lo ven, pegan la vuelta porque era enorme. Y había otro que estaba navegando, no sé cómo se llama. Stand-up paddle. Claro, estaba ahí y estaba muy cerca. Tuvo como 2 minutos ahí. Ahí, bueno, al minuto llegó prefectura y a todo eso duró como 10 minutos. Yo después dejé de grabar porque se había ido lejos, pero en ese momento saca como 3 partes del cuerpo, tipo muy grande,
y se vuelve a meter. Y ahí desapareció. El Nahuelito, un primo de Nessie, una criatura que supuestamente está debajo del lago Nahuel. ¿Pueden existir estos seres? ¿Pueden existir este tipo de entidades, de animales perdidos en el espacio y el tiempo? ¿Acaso son especies que no hemos descubierto, lacustres que viven en los fondos de aquellas marismas? ¿O simplemente son producto de nuestra imaginación? No sé. Lo cierto es que hay gente que dice que lo ha visto. Ustedes mismos lo han escuchado. Existen otros lagos, otras lagunas en el mundo y en Latinoamérica donde dice que también hay estos seres. Por ejemplo, en Colombia existe el diablo ballena, una criatura que supuestamente vive debajo de la laguna de Tota. Pueden existir, ¿conoce usted historias? Si usted conoce alguna historia en su país o donde usted se encuentre, por favor aquí abajo anóteme, escríbame y si quiere narrarla, bienvenido aquí a Cruz Escribiente. Esta es su casa, el Nahuelito. Un ser, una criatura perdida en la larga noche de los tiempos. Un ser que desafía toda lógica. Existen seres y criaturas asombrosas en toda América Latina, pero hay una que realmente da mucho miedo y que se conecta con el fenómeno ovni. Les estoy hablando de la candileja. En Colombia, en departamentos como el Tolima, como el Huila, como el Meta, como el Bichada, tanto en las montañas como en los valles interandinos, cálidos, calientes, como en los llanos orientales, donde hay lagos y también ciénagas y también ríos gigantes, en donde incluso hay delfines y también peces asombrosamente grandes, bagres que medían hasta 2 metros. No sé si ustedes lo recuerdan, quedan pocos, pero en esos ríos grandes vivían esos catfish gigantes. Pues bien, en todas estas zonas las personas dicen haber visto extrañas apariciones sobre el cielo. Lo primero que ven es una especie de luz, como una especie de llamarada de forma esférica que flota en medio de los campos. Imagínese usted, ¿qué haría? Imagínese usted que va por allí y de repente ve como una esfera de fuego que flota. Es completamente amarilla, es ocre, tiene el color para muchos del atardecer, brillante y nacarada. Dicen que esa esfera se aparece en medio de la noche y corre. Así dicen los campesinos, corre de un lado para el otro. Pero algunos que han podido observarla con detenimiento se han dado cuenta de algo aún más extraño y asombroso, y es que en el interior de esta esfera, en el interior de esta llamarada, se ven dos figuras humanoides muy pequeñas. Se trata de seres, de entidades con brazos, con piernas, que están allí en la mitad de pie, están allí y en la mitad hay uno más grande. La gente que dice que ha visto muy cerca la candileja dice que se ve eso, que se ve como una llamarada gigante y que adentro hay como 2 niños de fuego y una persona grande en la mitad, y que eso flota, y que flota de un lado para el otro, y que levita, y que cuando se acerca a una persona incluso la puede atacar. Hay gente que dice que le ha atacado la candileja y que luego aparece tirado al lado de un río, en un potrero, con golpes en todo su cuerpo. Se dice que lo que hay ahí adentro, esas 2 pequeñas criaturas son 2 niños que eran muy rebeldes, y una abuela que era compinchera, que los dejaba hacer todo lo que ellos querían y que al final fallecieron y que sus almas penan. Esa es la historia de la candileja. Escuchemos el testimonio de una persona que nos va a contar. No sé, decían que la candileja, pero eso sí ya no sabemos el por qué ni nada. Lo único que sí decía mamá que era que porque decían que era una abuela que era muy alcahuete, por eso a nosotros nos dicen que somos alcahuetas con los nietos. Una esfera de fuego que flota en el cielo y que trae 2 criaturas pequeñas que la gente decía, uy, son 2 niños, y una alta que decían es una mujer. ¿Y saben qué? Eso se parece muchísimo a muchos casos del fenómeno ovni, de encuentros con humanoides, de encuentros con los tripulantes de esos extraños objetos voladores no identificados. Si lo viéramos hoy, si grabáramos algo así, imagínense ustedes una llamarada de fuego
con 2 personas, con 3 personas mejor, con 3 tripulantes, ¿qué diríamos? Diríamos que estamos frente a un encuentro con seres extraterrestres. Tal vez en el pasado nuestros antepasados vieron a los ovnis a lo lejos, los vieron allí flotando y les llamaron espíritus, almas en pena, porque era lo que tenía en su cabeza, porque era lo que les habían enseñado, porque era la forma en cómo podían explicar este tipo de apariciones. La candileja, una de las criaturas más extrañas que podemos encontrar en América Latina. Y no solo esa, también hay otra que se llama la bola de fuego, que es muy similar, sino que aquí nadie ha visto sus ocupantes. Aparece también recorriendo de lado a lado las llanuras de Colombia. Escuchemos ahora este testimonio de un hombre que afirma haber visto la candileja. Nos va a contar también esta persona cómo es esta extraña aparición. Esto viene del canal de YouTube de Marian Ramírez Peña. Fue grabado en el año 2021. Escuchen este extraordinario testimonio solo aquí en Cruz Escribiente. Es una bola de fuego grande que se divide en 3 partes, en 3 puntas, se separa, se vuelve a integrar, que vuela, que corre, que tiene diferentes movimientos y por supuesto pues esto causaba terrible susto a la persona pues que lo llegaba a encontrar. Pero dentro de nuestra experiencia acerca de este personaje, pues nos han quedado muchas dudas en nuestra familia porque en nuestra época de infancia, en la finca de mi padre, llegamos a observar esas bolas de fuego a una distancia de unos 200 metros, más o menos 200, 300 metros en una noche, y donde vimos esas bolas de fuego que llamaron mucho la atención porque bueno, no era usual por esa época. Les hablo de muchos años atrás, era cuando estábamos niños pequeños, pues en nuestra casa, estábamos éramos muchachos de 8 años, de 10 años, de 12 años. Bueno, y en esa noche pues vimos con mi padre, mi madre y los hermanos y todos los que estábamos en la casa de la finca, vimos estas luces y cómo hacían una variedad de comportamientos, tenían unos distintos movimientos donde ellas se desprendían de esa bola de fuego y corrían hacia un lado, hacia otro, luego se integraban de una forma muy rápida y al integrarse nuevamente y al hacer el contacto saltaban chispas de fuego y luego las veíamos que se elevaban, las veíamos que corrían unas para allá, otras para acá, luego se integraban y a unas velocidades impresionantes. Y pues por esa época, pues no creo que fuera alguna cuestión de alguna nave o algún vehículo o un dron, como sucede hoy en día, que hay aparatos que son pues ya de alta tecnología y pueden enfrentar cualquier apariencia de esas. Por esa época pues lo vimos muy palpablemente y de ahí que me llama mucho la atención de que ese mito pues para nosotros, según esa experiencia, tiene un toque de realidad porque lo vimos, y no fue una sugestión, no fue miedo, no fue nada, fue una realidad que lo vivimos como lo dije antes, lo vimos nuestros padres, mis hermanos y todos los que estábamos en ese momento en la finca. Total que ha quedado esa incógnita en nosotros porque mucho se habla de este mito, ¿no? De ese personaje como un mito, pero también he escuchado esta misma experiencia que les estoy compartiendo de parte de otras personas. Y en el caso de nuestra casa, si fuese verdad que se presenta a personas tal vez de malos comportamientos, pues allá en nuestra casa no sucedía eso, porque comenzando que éramos niños todos y nuestros padres, pues, gracias a Dios, tenían un comportamiento de vida maravilloso. Entonces, pues, si cabe ahí el cuento de que era como el castigo,
el susto para el que tenía mal comportamiento en ese caso pues no cabía. Pero sin embargo sí vimos esto que les estoy compartiendo. Y repito, muchas personas de la región pudieron experimentar esto mismo que nosotros vimos y lo que les estoy compartiendo. La increíble historia de la candileja, de las bolas de fuego. Hoy en día, indudablemente, serían ovnis. Historias increíbles que escuchan ustedes aquí en exclusiva en Cruz Escribiente. Y no se mueva, porque vienen muchas más en este top que estamos haciendo de criaturas paranormales de América Latina y de Iberoamérica. Si existe un ser fascinante, extraño, raro, asombroso en Honduras, ese es el picudo. Un nombre que hace referencia a una criatura que muchos dicen allá en Honduras que existe en los bosques de pino, en las cercanías de los pueblos, en las zonas rurales. Se trata de un críptido, de una criatura que todavía no ha podido ser atrapada con vida terrestre y que además tiene una forma completamente extraña y una apariencia bastante peculiar. La historia proviene de los años 80, cuando en Honduras los soldados caminaban entre las estribaciones de las montañas, vigilaban. En ese momento había grandes conflictos, tuvieron una guerra incluso con El Salvador, la llamada guerra del fútbol. De eso hablaremos si quieren en otro podcast acerca de historia. Y estos soldados que caminaban por allí en patrullas militares dicen haber encontrado extrañas huellas sobre el suelo. Imagínese usted un militar y de pronto ve unas huellas raras. Parecían de cerdo, pero eran mucho más profundas. Y algunos otros, por la noche, creían escuchar un extraño sonido, un extraño alarido que alertaba a los perros, que enloquecía a los caballos, a las bestias, a las vacas. Hasta aquí pareciera que se trata solo de un ser legendario, que podría ser el producto del estrés de los militares y también de animales que hicieran ruidos en medio de la noche. Sin embargo, algunos dicen que han logrado ver a esta extraña criatura, que tiene forma de un cerdo, de un marrano, de un puerco. Imagínense ustedes ver un cerdo, pero no de los grandes, de estos cerdos blancos, sino los cerdos salvajes, de estos pequeños pecaríes que les llaman. Imagínense ustedes ver un cerdo, pero ellos dicen que lo que ven es un cerdo alargado. Y lo más extraño está en su rostro, porque parece que el rostro se proyecta como una especie de embudo. Como si del centro, en el centro de donde debería estar el rostro, saliera proyectada una antena larga hecha de carne. Imagínense, como la trompa de un elefante, pero ponzoñosa, dura, como una espina de una planta de rosa, como una espina de un cardo. Imagínense ustedes un cerdo o algo parecido a un cerdo que tiene una especie de lanza que le sale de la boca. Algunos dicen que se acerca lentamente a las gallinas, a los pollos, que se acerca a los pavos, que se acerca también a animales menores en medio de la oscuridad, y este ser los ataca, los pica, como si esa trompa o esa lanza fuera retráctil. Y enseguida, ¿saben qué pasa? Que los animales caen como privados, como si algo los congelara, como si algo los inmovilizara. Muchos dicen que se trata de una neurotoxina y hay animales que hacen eso. Por ejemplo, algunas serpientes no matan a las personas simplemente, ni a los animales, simplemente cuando los muerden inyectan una neurotoxina, vuelvo a repetir, que hace que queden congeladas, que los músculos se queden quietos. La gente siente dolor. No sé si ustedes han vivido eso, que los muerda una serpiente y de pronto ya no puedes mover una pierna y te duele y no puedes correr, pero pues no te vas a morir. Algunas sí matan, pero otras simplemente te causan un dolor y te causan un daño en tus músculos. Se dice entonces que el picudo hace eso, que el picudo se acerca, ataca a los animales y los congela y luego se los come. Su boca está debajo de esa especie de antena, vuelvo a decir,
de esa especie de sable, como si tuviera un puñal que le saliera, un puñal gigante que le saliera de donde debería estar la nariz. Algunos dicen que sus ojos son muy pequeños, imagínense ustedes, ojos pequeños, achinados, y que su mandíbula se puede abrir, se desencaja para poder tragar los animales, como las boas constrictor, como estas serpientes que se tragan a los animales completos y duran semanas digiriéndolos. Existe un pueblo que se llama Texihuat, también le llaman El Paraíso, y allí hay una historia muy extraña. Se dice que había un grupo de soldados, que allí había un campamento de militares, que el picudo entró, se les acercó a algunos de estos hombres que estaban dormidos, atravesó la guardia y los atacó, y que muchos soldados amanecieron débiles al otro día, estaban enfermos, ojerosos, murmuraban palabras que no se entendían y pocas horas después murieron, fallecieron, quedaron sus cuerpos tirados. Algunos habitantes de la comunidad se alarmaron muchísimo, buscaron quién era el responsable y encontraron huellas sobre el barro en los alrededores que parecían indicar la presencia de esta extraña criatura. Es uno de los casos más importantes porque además se dice que no solo atacó un picudo, sino que tal vez a esos militares en los años 80 en la comunidad de Texihuat o El Paraíso en Honduras los atacó nada más y nada menos que una manada de picudos. El picudo, una extraña criatura que se dice habita todavía en las montañas de Honduras. Si usted es catracho, si usted es originario de ese lindo país, escríbame aquí abajo, y si quiere contarnos historias de Honduras, bienvenido. Este programa es para todos, es para todas las personas que les guste el misterio. Si quieren, den ya mismo like y ya mismo suscríbase a este canal y prepárense porque vienen todavía criaturas más espeluznantes, extrañas y misteriosas que habitan supuestamente en nuestros países de Iberoamérica. En medio de las selvas, en medio de los árboles, del bosque andino, que ya casi lo hemos exterminado, casi todo en Colombia, Perú y Ecuador, un bosque hermoso lleno de osos, venados y árboles, ahí se dice que vive un extraño ser que la gente ha visto durante generaciones. Se trata de una criatura de forma humanoide, tiene 2 piernas, 2 brazos, tiene una cabeza y que muchas veces se mimetiza como depredador, el de la película norteamericana Entre los bosques. Tiene dedos de los cuales caen pequeñas hojas. Tiene piernas que están cubiertas por musgos, por líquenes. Tiene también un rostro verde. Su cuerpo es un tronco de un árbol viejo y grueso, y también sus piernas terminan en 2 pezuñas. Las personas dicen que este ser, que habita entre las montañas, entre los bosques andinos, que tiene también una especie de uñas largas, es un espíritu custodio, un guardián, un ser que reverencia el mundo botánico y animal, una criatura que protege la vida silvestre, y le llaman el hojarrasquín del monte. Para muchos el hojarrasquín es solo la conciencia de la naturaleza, porque en la leyenda se dice que ataca a las personas que dañan las plantas, que cortan los árboles, que contaminan los ríos. Lo cierto es que muchos afirman todavía ver a este ser que camina entre las montañas. Es una especie de pie grande, una especie de Sasquatch, que se mueve fácilmente por su color. Es hábil y se mueve más rápido entre la noche. Que siempre anda solo, que siempre anda completamente solo. Imagínese usted estar ahí en el bosque y de repente ve un ser que parece humano, pero cuyo cuerpo está lleno de hojas, de plantas, que le brotan raíces, que le salen helechos de la espalda, que tiene dedos que terminan a veces en larvas que se mueven, cuyo cabello son lianas. El hojarrasquín de monte, una criatura asombrosa que supuestamente habita en los bosques del departamento de Caldas, del Quindío y de Antioquia.
Un ser sorprendente que les presentamos aquí solamente en Cruz Escribiente. Viajamos al sur de Chile a conocer una criatura mítica que vive en uno de los lugares más hermosos de toda nuestra América Latina. Un lugar lleno de árboles, de playas, de piedras de colores y también de océanos azules, intensos y brillantes, sobre los que despuntan gigantescas montañas cubiertas de nieve. Allá en el sur de Chile se cree que existe un ser extraño, una criatura críptida que también tiene que ver con las antiguas religiones de los mapuches. Una criatura mitad humana, mitad bestia, que aparece todavía según algunos pescadores en el mar, que tiene un cuerpo muy extraño y que también deja huellas en la playa. Le llaman el Millalobo. La historia dice que en el pasado mítico, en las historias ancestrales, una mujer quedó vagando en el mar, se cayó y se empezó a ahogar. Los barcos se fueron a lo lejos. Imagínese usted, como cuando alguien se cae de un crucero y ve ese barco gigantesco perderse en el horizonte. Imagínese usted, se cae en una tormenta o simplemente se cae de un barco y empieza a sentir el agua salada que entra en sus pulmones. Imagínese usted el agua fría del sur, el agua fría que se mete debajo de sus poros y de repente, dicen, apareció un lobo marino. Los lobos marinos son animales muy bonitos. Están en Ecuador, en las Islas Galápagos, están en el sur, están en California. Son criaturas muy inteligentes y entonces el lobo marino con su lomo sacó a la mujer y la salvó y la llevó hasta tierra y se enamoró de ella y hubo ahí una relación zoofílica, si quieren, una relación entre esas dos especies, la nuestra y la de los lobos, y la mujer entonces tuvo relaciones con el lobo y quedó embarazada y de ahí surgió una criatura extraña. Cuando nació el bebé tenía cola y también tenía como unas aleticas en la parte de abajo, pero también tenía manos y tenía cabeza humana y tenía dientes y aullaba como un lobo marino. Y luego la mujer lo crió, pero cuando estuvo grande volvió al fondo de las profundidades donde volvió a tener hijos y creó una progenie, creó una gran cantidad de descendientes, los Millalobos o el Millalobo, que tienen la piel de color dorado, que parecen tener la piel de oro. Escuchemos esta narración corta que hizo una corporación cultural en Chile acerca de este ser, el Millalobo. ¿Se imagina usted observar a lo lejos una especie de ser sirénido, como una especie de tritón que se mueve debajo del mar con una cola grande? Y cuando ustedes están más cerca, lo que es una criatura larga, pero que tiene cabeza humana y que vive debajo del mar y que tiene la piel dorada, brillante, oropel, el Millalobo. Es descrito como un ser con el rostro parecido al de un hombre y al de un pez. Tiene aspecto humano en la parte del tórax y en el resto del cuerpo posee inconfundibles formas de lobo marino. Su nombre significaría lobo de oro, en honor a su corto y brillante pelaje de color amarillo. Se dice que este ser no puede hablar, pero que emite un sonido similar al de un lobo marino. Pero aún así, los sonidos y sus significados serían fácilmente comprensibles para el oído humano. La mitología del sur de Chile, las historias del sur de Chile, sobre todo de la isla de Chiloé, de la isla Grande y de los archipiélagos, son increíbles. El Millalobo es el padre de la pincoya y de otros seres, de los que hablaremos en otra oportunidad, solo aquí, en Cruz Escribiente. Viajamos con la mente y la imaginación hasta Paraguay, hasta Argentina. Allá hay un ser extraño que es humanoide, que tiene 2 piernas, 2 bracitos, que parece un gnomo, que parece un duende y que se llama
el pombero. En los últimos años el pombero ha atacado y muchos dicen que se ha robado a personas, a jóvenes, a los cuales rapta. Otros dicen que lo han escuchado o que los ha tocado en medio de la noche con sus manitas frías. ¿Quién es el pombero? El pombero es una criatura mítica de Paraguay, del norte de Argentina, incluso en Brasil también se habla de él, que tiene un aspecto muy extraño. Es como una persona chiquita, haga de cuenta una persona de 1,20 m, 1,10 m, no es gordo, es delgado, a veces usa un sombrero, su rostro es raro, es como de viejito, es como si usted viera a un hombre con cara de mujer anciana, de barba y además verrugas, y los ojos son oscuros, negros, negros. También se dice que su piel es de ébano, que su piel es de un tono muy, muy denso, que es como cuando uno ve una noche sin estrellas. Algunos también dicen que el pombero tiene pelo en su cuerpo, que tiene una especie de belugo que está alrededor de su piel, como si fuese una piel de perro. En algunos otros lugares se dice que el pombero vive entre los bosques, en otros que vive escondido en las casas. Imagínese que usted esté durmiendo en su casa y escucha algo que camina en el techo, algo que se mueve de un lado para el otro, algo que está ahí, y usted se asoma y es un ser pequeñito que siempre ha vivido en su casa, un huésped maldito. Se dice también que el pombero se enamora de las mujeres y las acosa, incluso que las toca, que las manosea. En los últimos años, el pombero se ha vuelto muy popular en Argentina y Paraguay porque hay muchas personas que afirman haberse encontrado con este ser. Escuchemos este testimonio increíble de un encuentro con el pombero. Voy a contar mi historia que me pasó hace 4 años con mi hijo. Esta es una historia del pombero, el señor de la noche. Fabiola es mamá de unas mellizas y luego de unos años llegó su tercer hijo, un niño. Estábamos ya acostados, mi hijo estaba en su cuna y de repente en la madrugada sentimos un golpe fuerte. Era en el 2018, cuando él tenía 2 a 3 meses aproximadamente, allá por junio, cuando hacía más frío. Y escuchamos un golpe fuerte seguido de su llanto. Y yo me levanté asustada y lo primero que pensé fue que él se cayó de la cuna. El bebé estaba acostumbrado a dormir en su cuna con todas las protecciones. Es por eso que aquel sonido les llamó la atención. A la madrugada, como le dije, sentimos un golpe fuerte. Él lloró y ahí nos levantamos de la cuna, asustados. O sea, nos levantamos de la cama y vimos que él no estaba en su cuna. Y le encontramos ya cerca de nuestra puerta. El bebé se encontraba en el suelo, lejos de la cuna y cerca de la puerta. Y él estaba aproximadamente 4 a 5 metros de su cuna, porque él era pequeñito, no iba a poder trepar la cuna y bajarse y estar ya cerca de la puerta. Y lo primero que yo pensé, no en ese momento, pero después, ya que fue el Señor de la Noche que le quiso llevar a mi hijo. Él no estaba todavía bautizado y yo soy muy creyente de la religión católica. El ruido que habían escuchado no era como el de una caída, era más bien un ruido de algo que golpeó la puerta. Y me quedé asustada. Durante 3 días yo no podía hablar, no podía contar, porque contaba y ya empezaba a llorar, ¿verdad? De tanto que me asusté. Y luego busqué en la iglesia misas así con agua bendita y le llevé, por el momento, ¿verdad? Y luego ya empecé a buscar para bautizarle inmediatamente. Cuentan las historias que el pombero busca asustar a la gente cuando cae el sol, mostrando que está cerca. Una historia del pombero, el señor de la noche, una historia increíble. ¿Creen ustedes que puede existir un ser así? ¿Creen ustedes que hay criaturas extrañas que parecen seres humanos que habitan entre los resquicios de la realidad? No lo sé, pero aquí en Cruz Escribiente seguimos nuestro viaje para conocer las criaturas más extrañas de Iberoamérica, aquí en este podcast con testimonios exclusivos que usted escucha gracias a su suscripción.
Y llegamos al final de este podcast de Cruz Escribiente, en el que hemos presentado historias de 7 criaturas míticas de América Latina. Me encantan estas historias, me encantan estos testimonios. Si usted tiene un testimonio, me puede escribir. Ahí abajo generalmente dejo mi correo electrónico. Yo les respondo muchas veces, a veces se me escapa, a veces nos demoramos, pero aquí sacamos sus historias al aire, historias increíbles. Gracias a ustedes existe Cruz Escribiente, gracias a ustedes existe este podcast. Si les ha gustado, por favor, ya mismo denle like, suscríbase. Vivimos en un mundo mágico lleno de misterios, como dice el señor Juan G. Vallejo. Vivimos en un plano de realidad que tal vez se conecte en algún momento con otros, en donde habitan otras criaturas, otros seres. Eso dicen algunos otros investigadores como Anthony Choi de Perú. No sé ustedes qué piensan, no sé si esto sea real, no sé si exista el pombero, no sé si exista el hojarrasquín, no sé si exista el picudo. Lo que sí sé es que estos temas de alguna manera nos llevan a preguntarnos sobre la existencia, y eso es lo que nos hace humanos, y eso es lo que hacemos aquí en Cruz Escribiente. Quería decirles finalmente que si ustedes se encuentran agotados, cansados, si ustedes están desesperados con la vida, si ustedes en algún momento sienten que no hay nada más que hacer, que ya no hay nada, que tienen muchos problemas, no se preocupen. Piensen que en algún momento han solucionado problemas, que en algún momento han estado bien. La vida es eso, subidas y bajadas, bajadas y subidas. Y siempre, al final, encontramos un camino. Y si no, ya hemos llegado a la meta. Así que siga adelante. Usted puede hacer lo que quiera. Ese problema que usted tiene lo puede solucionar. Eso que lo atormenta algún día va a desaparecer. Y solamente quedará usted y la gente que quiere. Llame a un amigo, abrace a su hijo, abrace a su esposa. Dígales que los ama, dígales que los quiere. Porque al final no nos vamos a llevar el iPad, no nos vamos a llevar el carro, no nos vamos a llevar ni siquiera nuestra ropa. Si hay una vida después, nos llevamos lo que vivimos, nos llevamos lo que sentimos, y eso lo sentimos con otros y lo compartimos. A ustedes un deseo grandísimo de prosperidad y de amor. Todo lo que usted busca se va a solucionar. Todo lo que usted encuentra como un problema, después va a tener solución. Y si no tiene solución, no era un problema. Yo a usted le deseo mucho, le deseo lo mejor. Y le quiero decir que vamos a hacer viajes a Egipto, que tengo libros que vendo por todas partes. Por ejemplo, Expedientes X Colombia. También tengo un libro que se llama Los monstruos en Colombia si existen. Si les gustan los misterios, búsquenlos, léanlos. Es como estos podcasts, pero escritos. A ustedes les deseo solo amor, solo prosperidad. Aquí, sentado en medio de la noche frente a un micrófono, solo me queda decirle a usted, esté donde esté, que yo, Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, lo quiero mucho.